Dios los bendiga, queridos hermanos de la Iglesia Monte de Sion. En realidad estoy muy alegre porque aunque sea en esta forma, pero hoy podemos comunicarnos. Y esa comunicación es para estar con el Señor y principalmente pues escuchar su palabra, que Él nos hable a través de este estudio. Es el número 7, por cierto, de nuestro devocional vida. Dios los bendiga. Y bueno, pues están mis hermanos Jorge, Jaed y Frank. Le voy a pedir que cada uno de ellos pues los salude, los bendiga. Está mi hermano Jorge. Hola familia Monte de Sion, buenas noches a todos otra vez. Es un gusto estar aquí y la verdad estoy emocionadísimo de poder estar con mis amigos, mis hermanos, compartiendo en esta noche la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando el capítulo número 5 de la Epístola a los Romanos, uno de los pasajes más impresionantes que en mi opinión está escrito en esta Epístola a los Romanos. Y bueno, es un gusto. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, Dios les bendiga, hermanos. Estamos contentos de poder participar en esta noche, compartiendo con ustedes lo que la palabra de Dios nos enseña. Esperamos que lo que platiquemos, lo que hablemos en esta noche, sea de edificación para sus vidas, así como lo es para cada uno de nosotros. Dios les bendiga a todos, hermanos. Mucho gusto, hermanos. Soy el hermano Jaed. Me da mucho gusto poder dirigirme a ustedes. Tenemos mucho tiempo de no verlos y es una alegría poderles saludar y estar participando en este hermoso estudio del libro de los Romanos, capítulo 5. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, pues muy bien. Vamos, yo creo, a empezar, pero les voy a pedir una pequeña oración. Cerramos nuestros ojos y decimos: Señor, maravilloso eres tú. Señor bendito. En todo momento, Señor Jesús, sentimos tu presencia, Señor Jesús. Tu palabra, Señor. Todas las cosas que Hoy ponemos nuestro corazón, nuestra mente, en todos, Señor. Palabra, Señor. Lo que hacemos la edificación de tu iglesia. Y háblanos, Señor, habla tú en esta noche. Padre Celestial, Cumple tu propósito en cada uno de nosotros. En medio de nosotros. que Tu obra, Señor, ha de seguir adelante, en cada porque uno. tú, Señor, vas al frente. Gracias y todo te lo pedimos en el En nombre nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver el tema del capítulo 5 de Romanos, como estamos estudiando. Romanos 5:1 nos dice así, es un texto muy conocido, este versículo, y dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a analizar un poquito este verbo justificar. Justificar lo hemos estado viendo durante todas las otras temas que hemos visto, y es algo tan especial. Es el acto soberano a la cual Dios, por pura gracia, hermanos, amor, nos declara aceptos ante Él. Y los declara aceptos porque creemos en Cristo Jesús. ¿Sí? Y entonces dice justificados pues, como que aquí el apóstol Pablo se detiene después de habernos dicho que era la justificación, quienes lo necesitaban, tanto los judíos como los que ahora son cristianos, ¿sí? los que no eran judíos, ¿sí? La importancia, nos hablaba de la ley, que por obras no íbamos a ser justificados, no podíamos, nadie iba a poder. Sin embargo, nos habla de la justificación, cree. Es lo más maravilloso de esto. Cree en el Señor Jesucristo, cree en que es el Hijo de Dios, cree en su obra redentora en la cruz del Calvario. Y entonces como que ya después de darnos estos versículos en los capítulos anteriores y entender esto, ahorita nos da el resultado, nos da las consecuencias, ¿sí?, de esta justificación. ¿Sí? Todo esto va englobado, yo creo podemos decir,
en una palabra que es muy importante y que también hemos visto a través de lo que hemos estudiado, la fe. Si no creemos, no sería imposible alcanzar todos estos resultados. Es la fe, no son las obras realmente lo que nos va a llevar al Señor, es la fe. Le da al hombre una paz para con Dios. Justificados pues, teniendo ya la justificación, ahora lo que logramos, lo que el Señor nos da, es como toda una bendición, es que nos da una entereza de carácter, nos da una esperanza, pero nos dice, como primer punto, nos da una paz, nos da una tranquilidad, nos da un sosiego. Ya podemos estar con una relación nosotros y Dios, Dios y nosotros. Qué tan interesante es esto, hermanos. Yo quiero que cada uno de nosotros reflexionamos en el mismo momento en que nosotros aceptamos a Cristo Jesús. O tal vez está escuchándonos una persona nueva, una persona que no conoce, que no ha tenido esta vivencia. Pero yo quiero decirte, cree en el Señor Jesucristo y serás justificado, serás salvo y tendrás una paz especial. Esa paz que nadie sabe dar es la paz de Dios. ¿Sí? Ya no nos vamos a sentir molestos o decirle a Dios gritándole, Señor, quiero conocer y ver. No, simplemente con la aceptación de Cristo Jesús, ahora tenemos esa paz y podemos identificarnos con Dios, ¿sí? Y hablarles directamente, ¿sí? Cree. Son de los versículos muy importantes que tenemos que ver. Cree. Esto de la justificación es una parte tan esencial, tan importante dentro de la doctrina cristiana, que es como hablar de la salvación misma, es parte de la salvación, es colateral a la salvación, la justificación, la renovación, el nuevo nacimiento y tantas doctrinas, ¿no? La Biblia está llena de doctrinas. Podemos hablar de angelología, podemos hablar de bautismo, de la segunda venida de Cristo, de muchas cosas. Pero realmente aquí lo importante en Romanos es que encontremos nosotros esa justificación. La doctrina de la justificación no es más que ya lo había comentado, un acto de Dios, ¿sí? Que nos hace aceptos a Él, ¿sí? A través de la obra de Cristo y porque nosotros creemos en Cristo Jesús. Continuamos con nuestro siguiente versículo y dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por quien también tenemos entrada. Aquí esta parte de la entrada nos hace reflexionar y ver y confirmar lo que hemos visto en todas las otras clases también. Solamente es a través de Jesús. Hoy queremos que nosotros tengamos la convicción, reforcemos esa convicción, solamente es a través de Cristo Jesús. Él es la puerta, Él es el camino. Pero aquí dice, por quien tenemos nosotros entrada. Ya nos dice Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu ante el Padre. Y eso, hermanos, es una base doctrinal, ¿sí? Entender que Jesús es la entrada y no podemos ir al Padre sino a través de Cristo Jesús. La palabra que se usa para entrada o acceso es prosagio, prosagoge, que es la palabra que para introducir, que interesante es lo que nos dice aquí en este estudio, es para introducir a una persona a la presencia de la realeza. Este verbo, que realmente es griego, ¿sí? Esta palabra, nos enseña, nos dice que esta palabra nos indica que nos introduce a ver a la realeza. Y con eso nosotros podemos decir
que nosotros entramos a ver al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a nuestro Cristo Jesús. Podemos entrar, podemos sentir, podemos tener acceso ya directo con nuestro Padre Celestial. Esa es una de los resultados de la justificación. Ahora tenemos una relación íntima, estrecha con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? También nos dice que esta palabra significa que es una palabra que se utiliza para aquellos adoradores que se acercan a Dios. Yo no creo que un adorador real de Dios sea una persona que no ha sido justificada. Necesitamos tener la experiencia de ser una persona salva, justificada por Dios. Entonces sí podemos utilizar y entender esa palabra griega de prosagige, ¿sí? Y podemos entrar. Tenemos ese acceso al ser justificados. Entrar y adorar con todo el corazón. Hoy, Iglesia de Cristo, hoy es momento de adorar como Dios. No que las circunstancias no nos impidan, sino al contrario, abre tu corazón, y ahora con tu boca, con tus actos, con tu testimonio, pon cantos en tu casa, ¿sí? Declara alabanza, y entonces podemos decir, tenemos un acceso especial, un acceso ante el Padre, alabando, exaltando su nombre. Pero nos tiene otro significado más sobre esta palabra, y dice que también es referencia al lugar donde atracan los barcos, puertos o muelles. Y entonces, tomando este sentido de la palabra, nos enseña a que la vida es como el barco, ¿no? Y así nos los hemos visto como esta figura, ¿no? Estas lanchas, estos barcos, estas figuras, que a través de la vida, etcétera, pues nos vamos en el camino, etcétera, pero sin rumbo, etcétera. Pero cuando lleguemos realmente al muelle, al puerto, a nuestra finalidad, entendemos que podemos llegar a Dios mismo. Entonces, por eso dice aquí la palabra de Dios, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, ¿sí? Estamos con la confianza, creemos, ¿sí? Y nos gloriamos. Aquí gloriamos, es como parte de gozarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero aquí la gloria de Dios entendemos como la excelencia del carácter y la perfección de los atributos de Dios, hechos manifiestos en toda la creación. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos entrada a que se nos revele Dios mismo a través de todos sus atributos, de toda su perfección. Imagínense ese don, esa perfección de Dios de amar. Entonces se nos revela ese amor increíble de Dios a nuestras vidas. Se nos revela. Y cada una de las perfecciones, Él es omnipotente, ¿no? Dentro de su carácter, de su perfección, Él es omnipotente. Y entonces se nos revela toda la potencia de Dios. Podemos entender que Él lo puede todo. Y entonces tenemos grandes manifestaciones de su poderío e inclusive, pues podríamos decir, experiencias propias de su poder, de su omnipotencia. Es bonito, hermanos, entender toda esta palabra. Gracias a Jesús, porque tenemos esa presencia ante Él, porque podemos ir ante su presencia, y todo eso a través de Cristo Jesús. Si podemos entender, hermanos, toda esta doctrina y todas estas lecturas de Romanos, entendemos que todo es cristocéntrico. Cristo es el centro de nuestra salvación. Cristo es el único camino para ir a Dios. ¿Sí? Cristo es el todo. Entonces es cristocéntrico esta doctrina, hermanos. Ok, seguimos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba,
y la prueba esperanza. Y terminamos con el versículo 5 aquí, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. El Espíritu Santo que nos fue dado. Que nos fue dado, sin perdón. Pablo nos dice que somos salvos, sí, que estamos justificados, pero también entiende, nos enseña, nos dice, pero es difícil ser cristiano. Las cosas no son como un cuento, no. Y eso es cierto, y cada uno de nosotros como cristianos podemos entendernos. Y nos dice que también va a haber problemas, va a haber oposición, ¿sí? Tribulación, prueba. Pruebas en nuestra vida de todo tipo, de todo carácter. Nosotros estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo. Va a haber pruebas en nuestro cuerpo, enfermedades, va a haber necesidades, va a haber tribulaciones, va a haber angustias, ¿sí? Pero Dios nos enseña a través de la lectura de estos versículos que un resultado de la justificación es que vamos a tener todos esos elementos, todas esas virtudes, todas esas capacidades para que cuando venga una tribulación, nosotros seamos más que vencedores. Más que vencedores. Dice, nos gloriamos aún en las tribulaciones. Qué interesante es esto, ¿no? Nos gozamos en las tribulaciones, pero sí, nos gozamos porque nosotros sabemos que tenemos a Dios de nuestro lado. Podemos entender, hermanos, que es el resultado de la justificación, ¿sí? Y nos enseña como un camino ascendente, va a haber una prueba, debemos de tener paciencia, debemos de tener esperanza, y se nos va aplicando, se nos va abriendo el panorama, Dios va a estar con nosotros en cada instancia. Ahora que estamos pasando, sufriendo, tenemos esta prueba, esta tribulación, es una tribulación mundial de esta pandemia que estamos viviendo. Nosotros podemos decir si somos justificados o somos aceptos por Dios y tenemos paz con el Padre Celestial por creer y aceptar a Cristo Jesús como la única puerta o entrada a la salvación, a la vida eterna, a la relación directa con Dios. Ahora, ante la prueba de vivir esta epidemia del COVID-19, se producirá en nuestras vidas paciencia para soportar esta tribulación y tener y mantener e incrementar nuestra esperanza en Cristo, en sus palabras, en sus promesas que nos ha dado a través de toda la palabra, promesas de seguridad, promesas de salvación, promesas de salud, promesas de gracia, para que todos los que tienen fe en Él, y esta esperanza no nos avergonzará ante los que no creen, sino por el contrario, veremos un amor, bendiciones demostradas, prácticas derramadas en el Espíritu Santo, ¿sí? en nuestra vida. ¿Sí? Yo creo que con esto podemos entender en un amplio panorama todo esto que significa justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le dejo este lugar para que continúe a Jair Reyes. No sé si alguien de ustedes tiene algún comentario, pues vamos a decirlo para que después pase Jair. Vamos con Jair y cerramos el punto, la parte 1 y la parte 2, que van íntimamente ligadas. Van ligados, parte 1 y parte 2, ¿les parece? Sí, van ligados, me parece muy bien. Bueno, yo voy a leer de corridito los versículos del 6 al 11 del capítulo 5 de Romanos. Dice:
porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es un privilegio poder hablar de estos versículos. Dice que a su tiempo, Cristo, a su tiempo, cuando éramos débiles, hay que llevar la fe hasta el tiempo cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Si usted, mi querido hermano, ha visto la película, por ejemplo, de Ben-Hur, usted ha visto la película de en la Pasión de Jesús, de el señor Mel Gibson, usted comprenderá cuán duro fue el gobierno romano, cuán tremendamente cruel fue el gobierno romano al castigar al Hijo de Dios, al hacerlo pues morir cruentamente, como se dice, cuando vemos qué cruel fueron los soldados. Cuando nosotros usamos estas imágenes que se pasan, dice a su tiempo, fue un tiempo escogido por Dios en la época del Imperio Romano. Dios escogió ese tiempo para que su Hijo muriera ahí, porque la justicia de Dios se tenía que cumplir. El pecador era culpable, merecedor de castigo, merecedor de azotes, merecedor de derramar su sangre, merecedor de humillaciones. A su tiempo, Dios escogió ese tiempo en que su Hijo muriera cruentamente para que por la fe ese sacrificio se nos pudiera aplicar a nosotros. Se nos pudiera aplicar a nosotros que por la fe, yo creo, y alguien dijo, ¿verdad?, que la fe es un vehículo que nos transporta hasta el tiempo, rebasa, la fe es un vehículo que nos lleva y traspasa el tiempo y traspasa los lugares, y por la fe nosotros podemos entrar a ese tiempo y por la fe ver al Hijo de Dios cómo está sufriendo y aplicar a nosotros ese sacrificio, esa obra que Jesús, el Hijo de Dios, vino a hacer muriendo en la cruz. Para mí ese versículo dice que a su tiempo Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros éramos débiles, dice, porque nosotros éramos débiles, nosotros no teníamos ganas de tener un encuentro con Dios, nosotros le rehuíamos a todo lo que fuera Dios porque nos sentíamos culpables. Yo he visto a gente que no quiere nada con Dios, que se aleja de Dios. Cuando usted le va a hablar de Dios, lo rechazan porque se sienten en debilidad, no se pueden acercar a Dios. Pero lo que nos explicaba nuestro hermano Job, que cuando nosotros venimos y por la fe aceptamos ese sacrificio de Jesús, nosotros por la fe somos justificados, nos acercamos al eterno Dios
Y entonces ese sacrificio se nos aplica a nosotros y nosotros podemos entonces, por la fe, entrar a una paz con Dios, a una reconciliación. Somos reconciliados puesto que el Señor Jesucristo pues pagó lo que nosotros nos teníamos que haber pagado. Entonces el Hijo de Dios se presenta como nuestro mediador, como nuestro aval, como nuestro abogado, como nuestro mediador, y entonces nosotros podemos acercarnos al Dios eterno en fe, habiendo aceptado el sacrificio que el Hijo de Dios hizo, porque nosotros éramos débiles, pero el Hijo de Dios nos hace aceptos y somos reconciliados. Entonces dice otro versículo que escribió el apóstol San Pablo también, dice que Jesús estaba en la cruz reconciliando a la humanidad con su Padre. Él abriendo sus brazos como en señal de la cruz, abrazando a todo el género humano para reconciliarlo y presentarlo a nuestro Padre Celestial, como diciendo: Padre, aquí están los míos, los que creen en mi sacrificio, y por ese sacrificio nosotros somos reconciliados. Esto lo presenta San Pablo y ya me parece que es importante que nosotros veamos que el sacrificio de Jesús no fue algo leve, no fue algo, fue cruento, fue cruel. Cuando nosotros somos débiles, Jesús se presentó como un aval y ahora nos abre la reconciliación. Y también, ¿verdad? Dice que siendo reconciliados, pues, ahora pues, mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. El género humano tiene una cita con el Dios omnipotente, con el Dios todopoderoso en la eternidad. Un día nos vamos a presentar delante de Dios, y presentándonos delante de Él, si nosotros nos presentamos con Jesús como nuestro aval, como nuestro mediador, entonces podemos presentarnos tranquilamente. Si Él murió por nosotros, nosotros podemos presentarnos de Él, ya sea que Jesús venga por nosotros, o ya sea que nosotros, nuestros días en esta tierra se acaben y la muerte nos sorprenda, nuestro espíritu se va delante de Dios y nosotros nos podemos presentar delante del Eterno, delante del Dios omnipotente, del Dios de amor y de justicia. Nos podemos presentar pues tranquilos, con paz, con seguridad, ya que nosotros hemos tomado el sacrificio de la sangre de Jesucristo a nuestro favor, para nosotros. Y esto, ¿verdad?, es muy personal. Nadie puede arrepentirse por mí. Yo tengo que ir por la fe a ese lugar donde fue Jesucristo crucificado, y entonces yo puedo pues aplicarme ese sacrificio. Entonces ya dice, cuando nosotros tomamos este sacrificio, estamos reconciliados con Dios, y siendo ya reconciliados, pues no podemos nosotros seguir en pecado. Ahora somos hijos y nuestra naturaleza se cambia. Ya no somos más pecadores. Ya no somos pecadores porque Dios ya no nos ve como pecadores, sino nos ve como hijos. Cierto que tenemos que cambiar nuestra vida de hábitos. Tenemos que cambiar nuestro corazón, porque el Espíritu Santo viene a nuestra vida y entonces nosotros podemos combatir los deseos de este cuerpo que nos lleva a estar en enemistad con Dios. Pero el Espíritu Santo que viene a nuestra vida nos hace que nosotros, ¿verdad?, podamos vencer a la carne, y somos triunfantes ahora
somos hijos obedientes y somos con una nueva naturaleza, así como un bebé, ¿verdad? Cuando nace, pues se tiene que amamantar, tiene que vivir, tiene que tomar la leche, tiene que tomar y fortalecerse leyendo la palabra, leyendo los mandamientos de Dios, fortalecerse para poder vencer, ¿verdad? a la carne, porque ahora tiene una nueva naturaleza y entonces ahora nosotros, ¿verdad? Podemos vivir en una vida diferente. Y también el versículo 11 dice, así que pues esto nos hace que nosotros nos podamos gloriar, nos podamos regocijar, podamos estar felices, porque el Dios de amor y de justicia ya no nos ve con su justicia ahora, porque hemos tomado como nuestra justicia al Hijo de Dios, y entonces ahora nos podemos acercar con gratitud, con felicidad, con regocijo. Yo me recuerdo una anécdota de Dwight Moody, un predicador. Dice que cuando él se arrepintió y nació de nuevo, dice, cuando salí de haber confesado mis pecados y salí de ese templo, de ese lugar, salí y vi, dice, y me sentía yo nuevo. Sentí que el sol brillaba más, que las nubes me sonreían, que las flores eran más hermosas, que los pajarillos me cantaban a mí una canción. En mi alma, en mi corazón, en mi ser, tenía yo un gozo indescriptible porque la justicia de Dios se había apartado de mí por la obra de Jesucristo y ahora yo era nuevo, era justificado, era limpio. Me sentía yo feliz, me sentía yo con mucho regocijo. Para mí esto pues es lo que pinta estos versículos del 6 al 11. Creo que pues he agotado estos versículos. Si alguien quisiera comentar algo, hermanos, porque es preciosísimo este pasaje. Sí, me encantaría. Estamos estudiando el capítulo 5 de Romanos y Job, decías algo muy cierto. Veníamos de capítulos anteriores donde Pablo habla acerca de la circuncisión, de la incircuncisión, de las obras, de la ley. Y llegamos a este momento en donde Pablo en el capítulo anterior nos habla acerca de que las promesas se heredan por la fe. ¿No? Se heredan por la fe. Y comienza en una posición, Pablo, lo comentaste, Job, hablando acerca de un tema precioso, relevante espiritualmente para los que hemos creído en Cristo, y comienza diciendo, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Y nos hablabas, Job, de un proceso en el que el apóstol Pablo comienza a escribir, y hay una frase que dijiste, en donde Pablo sabía que ser cristiano en Roma no era nada fácil. No, nada fácil. Al igual que hoy, ¿no? Al igual que hoy. No era nada fácil. Y nos lleva en un proceso hablándonos que la justificación en Cristo Jesús produjo paz. Y hoy nos podemos acercar, lo comentaste, nos podemos acercar con paz delante del Dios omnipotente, basados no en la ley, no en la circuncisión o incircuncisión, sino basados en la gracia que alcanzamos en Cristo. Y esa gracia que produce fe en nosotros nos ha dado una esperanza ahora, ¿verdad? Para que en medio de la tribulación, escribe el apóstol Pablo, podamos crecer en paciencia, en entereza. Es una de las traducciones que también se utiliza, ¿verdad? Porque dice el apóstol Pablo que sin lugar a dudas la paciencia traerá prueba, producirá prueba, pero si salimos aprobados de esa prueba, ¿verdad? Porque hay una esperanza viva por una razón. Creo que lo comentaste, Jaed y Job lo comentaron, una razón. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y ese amor, dice el apóstol Pablo, fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y tocaste un tema, Jaed,
en los ejemplos que ponías. Qué padre es que la justificación, Job, tú escribiste en este estudio algo que me impactó, y es que nos puso en la relación correcta con Dios, ¿no? Nos puso en la relación correcta, pero también nos cambió de estado. Y la relación correcta tiene que ver con la justificación, ¿verdad? Con base en la cual podemos ahora nosotros recibir la salvación en Cristo Jesús, y nos cambió de estado. ¿Cuál era ese estado? Lo que dice Romanos 5:8, ¿no? Que estando en nuestros pecados, estando en nuestros delitos, estábamos muertos, y nuestro estado cambió de muerte a vida, ¿no? Y estando en vida, ahora estamos en este proceso que lo comentaste, hablando acerca de la santificación. Un proceso en el que el Espíritu Santo nos lleva como hijos de Dios, creciendo cada día para ser más semejantes a Cristo Jesús. ¿Qué pasaje tan más poderoso estamos leyendo? Justificados por la fe, más Dios muestra su amor para con nosotros. Y termina esta sección que estuvo explicando, compartiendo Jaed. Por tanto, y que es seguramente lo que va a empezar Frank en un ratito, el verso 11, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué pasaje tan emocionante en la vida cristiana es el capítulo 5 del libro a los Romanos. Así es. Bueno, pues vamos terminando nuestra lección de esta noche y vamos a leer los últimos versículos de este capítulo número 5 de Romanos, que dice así a partir del versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y el apóstol Pablo hace reflexiones muy profundas en esta carta, y hemos ido viendo a lo largo de estos capítulos cómo el apóstol Pablo presenta realmente y habla acerca de lo que es el pecado, y lo hace de una manera muy clara, muy directa, de tal manera que al hombre no le quede duda a esta epístola dirigida a los romanos, que no les quedara duda exactamente de cuál era la culpabilidad del hombre, y de que el hombre por naturaleza es pecador. Y precisamente en este pasaje, que son los últimos versículos del capítulo número 5, empieza diciendo en el versículo 12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo,
y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Y entonces aquí muestra el apóstol Pablo cuál fue el origen en donde el pecado entró en el mundo. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la razón? ¿De qué manera es que ahora la humanidad se encuentra en la situación en que está ahora? La condición que tiene ahora es de que el hombre delante de Dios es pecador. Y es pecador porque hubo un hombre, el cual era Adán, que no cumplió con lo que Dios le había ordenado. No obedeció a la palabra de Dios, no obedeció al único mandamiento que en ese momento le estaba dando Dios que no hiciera. Él tenía libertad de hacer muchas cosas. Él tenía libertad de poder disfrutar de todo lo que Dios había creado y le había entregado en su mano. Y solamente le estaba poniendo una limitante, algo que no debería de hacer. Y junto con esa limitante le dio una advertencia, que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera de él, ciertamente moriría. Ciertamente moriría. Y pues nos podemos referir a Génesis y encontrar esta historia y ver cómo Adán no cumplió con esta ordenanza de parte de Dios. Adán junto con Eva cayeron en la tentación y comieron de este árbol. Y entonces dice la palabra de Dios y explica el apóstol Pablo, por medio de Adán, por medio de este hombre, es como el pecado entró en la raza humana. Y dice que junto con el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Y entonces Pablo presenta a Adán no como un individuo, no como una persona que pecó, sino como el representante de toda la humanidad, el representante de toda la raza humana, que a causa de su acción, que a causa de su pecado, vino a traer consecuencias para toda su descendencia. Entonces, ahí en Adán, es cierto que todavía no nacían sus hijos, y todavía no nacíamos nosotros tampoco. Sin embargo, ahí en ese acto que estaba haciendo Adán, ahí estábamos nosotros, porque finalmente nosotros somos descendientes de Adán y de Eva. Entonces, juntamente con él, ahí estábamos nosotros también cometiendo este pecado y como consecuencia la muerte vino a los seres humanos. ¿Qué hubiera pasado si Adán no hubiese pecado? ¿Qué hubiera pasado, no? Digo, el hubiera no existe, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál sería nuestra situación ahorita si Adán no hubiese pecado? Pues seríamos personas inmortales. Seríamos personas que disfrutaríamos de todas las bendiciones que Dios le dio a Adán en ese momento. Mas, sin embargo, ahora estamos en otra condición. ¿Por qué? Porque Adán pecó, porque Adán no supo obedecer a Dios. Fue engañado. Adán fue engañado, yo creo, inicialmente por su inocencia. Era muy inocente y fue engañado. En este caso quizás podemos ahondar un poquito y hablar un poquito acerca de eso y yo creo que más bien la que fue engañada fue Eva. Ella fue engañada, pero Adán ya lo hizo de una manera más consciente porque atendió a la voz de Eva. Pero bueno, finalmente los dos cometieron pecado y fue por esto que entonces entró el pecado a la humanidad, pero habla muy y deja muy claro el apóstol Pablo que por medio del pecado entró la muerte. Lo que Dios ya le había dicho a Adán que iba a pasar, y Adán quizás y pensó que en ese momento iba a morir. En ese momento Eva pensó que en ese momento iba a morir, pero ellos no conocían exactamente cuál era la trascendencia que tenía el desobedecer a Dios. Ahora nosotros ya después de todo este tiempo lo podemos entender y vemos cómo la muerte ha reinado en el hombre, porque todos los hombres, si algo tenemos seguro en esta vida, es de que algún día vamos a morir. Eso lo tenemos asegurado todos nosotros, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es consecuencia de este pecado, consecuencia que trajo a toda la raza humana. Y entonces, de esta manera,
está presentando el apóstol Pablo al hombre, Adán, pero también comienza a decir en el versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y entonces ahora nos presenta al Señor Jesucristo, al segundo perfecto, Adán, como le llama la Biblia hombre, también. Al hombre perfecto, que viene ahora él a cumplir con todo lo que Dios estaba demandando. Y entonces ahí presenta el contraste entre el hombre que trajo muerte a la raza humana y el hombre que ahora trae vida a todo ser humano por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y entonces, de la misma manera que todos los seres humanos estuvieron implicados en el pecado de Adán y en la desobediencia de Adán, ahora todos los hombres podemos disfrutar de los beneficios de la obediencia del Señor Jesucristo, y que así como la muerte entró por Adán, ahora nosotros podemos tener acceso nuevamente a la vida que nos da el Señor Jesucristo, y que por eso nosotros ahora tenemos la oportunidad de poder obtener la vida eterna, la cual había sido entregada en un principio a Adán. Él era un hombre inmortal cuando Dios lo creó, mas sin embargo lo perdió. Pero ahora Cristo Jesús ha venido a recuperar la vida eterna para cada uno de nosotros. Versículo 20 dice, por la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En estos últimos pasajes podemos ver cómo el apóstol Pablo va presentando a quién es la solución, el Señor Jesucristo. ¿Quién es el que obedeció perfectamente al Padre y cumplió con todo lo que el Padre le pidió? El Señor Jesucristo. ¿Quién ofreció ese sacrificio perfecto para poder satisfacer la justicia de Dios? Solamente lo pudo hacer el Señor Jesucristo. Y por eso empezábamos leyendo, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que cuando el apóstol Pablo va presentando al Señor Jesucristo tal como Él es, con todo lo que Él hizo y todo lo que esto implica, nos lleva a glorificar a Jesucristo, a darle gracias al Señor Jesucristo por todo lo que Él hizo por nosotros, porque Él ha venido a cambiar nuestra vida, nuestro destino. Wow. Él ha venido a hacer algo totalmente imposible para el hombre. Nadie, ningún ser humano en toda la existencia de la raza humana podía haber hecho esto, sino solamente el varón perfecto, el hombre perfecto, que fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero también nuestra conexión, nuestra relación con el Señor Jesucristo es una relación espiritual, pero también es voluntaria. Esto lo ofrece el Señor Jesucristo. Y como leíamos en los versículos anteriores, más Dios muestra su amor para con nosotros. En ese amor inmerecido, en ese amor tan grande de Dios, nos da la oportunidad de poder encaminarnos, de poder llevarnos, de poder justificarnos, de poder acercarnos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente por Él y por medio de Él lo podemos hacer, pero eso tiene que ser algo voluntario. El hombre tiene la decisión de aceptar o de rechazar lo que el Señor Jesucristo nos ofrece. Nos da una vida abundante, una nueva relación con Dios. Por eso Cristo vino al mundo a morir por cada uno de nosotros. Pero de nosotros depende que aceptemos esta invitación. Y eso es lo que nosotros como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, hemos aceptado la obra del Señor Jesucristo en nuestra vida y que ahora nuestra vida ha cambiado. Ahora nuestra responsabilidad es cumplir con la gran comisión de invitar a las personas que no conocen a Dios, invitarlos a que acepten al Señor Jesucristo como su único
suficiente Salvador, Claro, de Dios. entonces recibirán la bendición de la vida eterna, serán libres de la maldición del pecado que es la muerte. Y pues, Jorge, creo que estos últimos pasajes, como lo decía, nos llevan a cada día alabar más a Dios, a cada día ensalzarle más, tenerle en un lugar preeminente. Me gustaría saber qué opinas tú. Estoy impactado, Job, Jaed, Frank, de este pasaje. La verdad es que humanamente no lo podemos entender. Al principio del estudio decíamos que es un pasaje hermoso, precioso, difícil de comprender con la mente humana, sino es porque el Espíritu Santo que fue puesto en nuestros corazones, el que viene y nos hace comprender la obra de Cristo. Frank, lo que acabas de enseñarnos es algo que debiera llevarnos a todos los días ser agradecidos, todos los días a honrar el nombre de Cristo, todos los días reconocer que precisamente fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y las figuras que habla Pablo, que así como por un hombre, Adán, ¿verdad?, el cual desobedeció, infringió la ley de Dios, cometió pecado y el resultado del pecado fue la muerte. Me gustó mucho cómo nos llevaste al punto en donde viene la luz, ¿no? En medio de esta situación se presenta Cristo, dice el estudio, ¿verdad? Y por su perfecta obediencia, también lo escribe el apóstol Pablo, por su perfecta obediencia, dos cosas fundamentales. Uno, destruyó la muerte eterna, que había sido la consecuencia del pecado. Y número dos, nos trajo vida eterna. O sea, wow, somos bienaventurados de hoy tener la oportunidad, Frank, como dices, de recibir el amor de Dios de manera voluntaria, ¿no? Está ahí presente y qué bendición que para los que nos están escuchando, amigos que por primera vez nos escuchan, hoy puede ser un día para que tu vida sea transformada y tan solo necesitas recibir el regalo de Dios que dio al mundo en su amado Hijo Jesucristo, buenas nuevas de salvación. Frank, y nos hablabas que se recibe por la fe, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, fuimos salvos por medio de la obra de Cristo Jesús y estamos en este proceso de santificación. Y me voy a adelantar un poco porque Romanos 6:22 nos dice que ahora que habemos sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por nuestro fruto la santificación y algo poderosísimo, la vida eterna. Eso lo ganó Cristo en la cruz del Calvario por nosotros y Él es digno de que todos los días le honremos, le adoremos, levantemos su nombre y tengamos un corazón agradecido por lo que Él hizo para nosotros. ¿No lo creen? Así es. Exacto, sí. No sé, Job y Jet, si ustedes quieren agregar algo. Pues que la fe es importante que la gente sepa que por la fe, que todo esto, este regalo que Dios dio es gratis. Y no es que no haya costado nada, porque vimos que el sacrificio del Hijo fue costosísimo, la sangre del Hijo de Dios, pero por la fe. Esto es gratis porque estamos en la época de la gracia, en donde Dios de manera gratuita ofrece la salvación a todo el género humano. Esto es grandioso, es hermoso saber que el Dios eterno, el Dios de amor, Dios bajó desde el cielo, desde la eternidad, para acercarse a los hombres. Es grandioso. Frank, ¿quieres agregar algo o vamos directo a nuestro texto para aprender? Yo creo que vamos a nuestro texto para aprender. Texto para aprender, pues es un texto fundamental en el creyente, estarán de acuerdo conmigo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un texto que todos los que profesamos la fe cristiana
lo debemos saber de memoria, ¿no? Y vivirlo sin lugar a dudas, experimentarlo. Entonces, ¿qué les parece si nos lo aprendemos? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5. Así que los que están en casa, les queremos animar a que se lo aprendan con sus hijos, con su esposa, con su esposo, y sobre todo que podamos vivirlo todos los días, caminar en esta justicia, caminar en esta certeza de que el Espíritu Santo nos está hablando este día. Y bueno, pues vayamos a nuestros puntos con que terminamos cada uno de nuestros devocionales, que es la verdad de Dios enseñada en este día. Investiguemos algunos puntos, tomemos una decisión, pero sobre todo tomemos una acción que nos permita cambiar la manera en que estamos viviendo hasta el día de hoy. Job, ¿qué te parece si comienzas? Fíjate que en el aspecto de verdad, pues hay un versículo especial. Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y solamente aquí podemos encontrar el acto divino del amor más puro que podríamos encontrar, ¿no? De la gracia, de la misericordia y la justicia de Dios, ¿sí? Expresada en lo sumo. Expresado en lo sumo. Entonces, Dios demuestra su amor para con todos. Ese es un hecho. Para toda la humanidad. No hay excepción. No hay nada de que alguna generación o de estas personas o alguna raza. No. Dios envía a su Hijo, ¿sí? Con todo amor para que muriera por todos. Y eso pues se confirma en muchísimos versículos, ¿no? De la Biblia, ¿no? Todos lo conocemos, bueno, muchos de nosotros tenemos la oportunidad de decir aquel Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, ¿sí? Y eso es una verdad absoluta, una verdad bíblica, una verdad de la palabra de Dios. Una joya. Amén. Amén. Jaén, investiga. Es importante que tú puedas investigar qué dice la Sagrada Escritura acerca de la santificación. Ya habíamos meditado un poco antes, ¿verdad, Jorge? Que la santificación no es algo que tú busques, sino que Dios te la da. Dios da la santificación porque Él manda a su Espíritu Santo que habite en tu ser, en tu espíritu, y Él te impulsa a que tú te santifiques, La Biblia habla que nosotros estamos en un proceso de santificación, pero las ganas de ser santos vienen de Dios a nuestro ser, a nuestra vida, a nuestra alma, y es algo que es importante entender, que la santificación no es un esfuerzo personal que tú puedas hacer, sino es algo que Dios te está impulsando a dar, a hacer, a vivir en una vida santificada. Yo te invito a que tú leas la Biblia, leas este libro de los Romanos y que pues colecciones esos versículos que hablan de la santificación, que es necesario que nosotros pues vivamos en ese proceso de santificación. Ya les dije uno, Romanos 6:22, así que apúntenlo, ya llevan uno y ahí van apuntando otros. Muy bien. Fran. Ok, la sección decide. Romanos 5:4 nos dice que la perseverancia produce carácter probado. Ahora, ¿cómo consideras que es tu carácter? Y señala qué aspectos de tu carácter quieres cambiar. Cada uno de nosotros tenemos un conocimiento acerca de nosotros mismos, sabemos cuál es el carácter que tenemos. También sabemos qué aspectos de nuestro carácter todavía necesitan ser afinados y necesitan ser cambiados. El carácter es el conjunto de aspectos psicológicos que se moldean con la educación, el trabajo, de la voluntad y los hábitos y permiten una reacción del individuo frente a las experiencias. ¿Qué es lo que va a traer esto? Bueno, que nuestro carácter se va formando en base a las experiencias que vamos viviendo y por eso es que nuestro carácter necesita ser constantemente probado, necesita
constantemente ser afinado. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas todavía en nosotros que necesitan cambiarse. A veces nuestro carácter es un carácter rencoroso, que guardamos ahí cosas que no permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y que nos quite los rencorosos, que guardamos ahí las cosas. Entonces tenemos que cambiar esos aspectos de nuestro carácter. Cambiar. Y entonces algunos a lo mejor somos indisciplinados, algunos quizás frente a las dificultades, frente a las pruebas, lo primero que nos viene es miedo, temor a tener que enfrentar eso, mas sin embargo lo tenemos que enfrentar. ¿Por qué? Porque nuestro carácter tiene que ser probado, nuestro carácter tiene que ser adecuado a que cuando se presenten las diferentes pruebas, las diferentes situaciones que como cristianos tenemos que vivir, nosotros salgamos aprobados, con un carácter firme y con convicciones. Pero ahí cada uno de nosotros tenemos que analizarnos, estudiarnos a nosotros mismos y ver qué cosas de nuestro carácter sabemos que necesitamos cambiar. Me voy a subir a lo que estás diciendo, Fran, porque a mí me toca accionar. Y dice, enumera las acciones que vas a realizar para mejorar tu carácter. O sea que bien lo dijiste, nos conocemos, pero qué importante es que sea el Espíritu Santo el que nos muestra realmente quiénes somos nosotros, el que nos confronta, el que nos pone en un espejo, como dice 1 Corintios 3:18, ¿verdad? Y me encanta lo que el apóstol Pablo escribe en los Gálatas, otra de las epístolas que más adelante vamos a estudiar, en donde nos habla de cuál debiera ser nuestro carácter, ¿no lo creen? Podríamos decir, yo quisiera ser más alegre porque soy un poco tímido, o quisiera ser más aventado porque soy un poco limitado en algunas cosas, pero si nos comparamos con los demás y nos comparamos con otras personas, nunca vamos a llegar a ninguna parte. Qué padre es que la Biblia nos dice quiénes somos en Cristo y cuál debiera ser nuestro carácter. Y Gálatas 5:22 a mí me da un claro ejemplo de lo que tengo que dejar que el Espíritu Santo obre en mí. Dejar que su fruto, dejar que la acción del Espíritu Santo produzca en mí el fruto del Espíritu Santo y pueda crecer en amor, pueda crecer en gozo, en medio de este tiempo que quizá estamos presionados por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en paz, en paciencia, en amor, en benignidad unos con otros, en bondad, en fe, en creer que Dios hará lo que Él ha dicho que va a hacer con nosotros, en nosotros y a través de nosotros, en mansedumbre. No se diga cuánta mansedumbre nos hace falta, ¿verdad?, para poder caminar en la vida, y templanza. Yo quiero dejar que el Espíritu Santo siga trabajando en mí en estas áreas y me haga cada día más semejante a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Muy bien. Bueno, pues a nivel de conclusión, de resumen, quiero dar estas palabras a todos los que nos están escuchando, que por cierto, pues les pedimos, ¿no? Estos estudios serán también para gente nueva. Si pueden, pues llamen, inviten, para que estos estudios sean escuchados, vistos por estas personas que aún no comprenden, no conocen, no han tenido la experiencia de la salvación, de la justificación a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Jesús ha cambiado nuestra situación frente a Dios. Aunque éramos pecadores, Jesús nos puso en la debida relación con Dios. Pero eso no es todo. No solo había que cambiar nuestra situación, también había que cambiar nuestro estado. Un pecador salvado no puede seguir siendo pecador. Tiene que hacerse bueno. La muerte de Cristo cambia nuestra situación y su vida, tras su resurrección, cambia nuestro estado, porque Jesús no está muerto, sino vivo, y está siempre con nosotros para ayudarnos y guiarnos, para llenarnos de su fuerza, para que venzamos la tentación, para vestirnos con algo de su gloria. Sigue esforzándote, hermano. Vive una vida en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga.
Amén. Qué bendición, familia Montesión, a todos los que nos escuchan, estar en este tiempo, en este estudio de la Epístola a los Romanos. Queremos invitarles a que este fin de semana, sábado y domingo, tengamos tiempos de adoración, tengamos tiempos de comunión con Dios. Ustedes saben que el mes de mayo, nuestras autoridades de salud han dicho que el mes de mayo se va a extender esto que le llaman cuarentena a causa de esta pandemia del COVID, y va a ser un mes en muchos aspectos difíciles, pero de algo estamos seguros: el Señor está con nosotros. El Señor está a favor de los que le aman, el Señor va delante de nosotros, y te queremos animar a que este fin de semana, sábado y domingo, puedas tener ahí en casa tiempos de adoración, tiempos de alabanza, que preparemos un ambiente, porque en el mes de mayo vamos a tener una estrategia de oración durante los 30 días del mes de mayo, que poco a poco les vamos a ir notificando, en donde vamos a levantar a nuestra congregación, a nuestras familias, a levantar la necesidad que seguramente algunos de los nuestros están pasando, también levantar al cuerpo de Cristo en lo general. Así que va a ser una invitación a todo el cuerpo de Cristo a que en el mes de mayo podamos tener 30 días de oración y algunos tiempos de ayuno en donde nos fortalezcamos en fe, en donde demos gloria, demos alabanza al nombre de Cristo, y esta temporada que va a pasar en el nombre de Jesús, salgamos aprobados, como dice el libro de Santiago, y fortalecidos en el poder del Espíritu de Dios. Así que mantente en contacto con nosotros. Dios te bendiga. Gracias por haber estado ahí en casa, en este estudio. Próximamente estaremos en la lección número 8. Job, muchas gracias. Gracias por tus aportaciones, por estos estudios. Jaed, gracias por lo que has compartido en esta noche. Fran, gracias por lo que has compartido y animarnos en este tiempo a levantar adoración al único y sabio Dios, a nuestro Salvador, a Cristo Jesús. Gracias a todos los que están. Gracias en esta noche. Dios les bendiga a todos. Un abrazo.